que una candilla. Sí, porque se van a topar. ¿Entiendes? Por eso de esta manera la buscan o le tienen que sacar copia del artículo. ¿Esperamos que llegue más gente o? Ya no llegue mucho. Pero de Chachopo, bajando. Más o menos. No, pero esa cara está de video, sin ánimo. No joda. No, pero yo no más lejos. Sí. Aunque Monay maneja, es decir, no sé el transporte, pero se ve que maneja. Para de manejar la puerta. Bueno, el tema de hoy, vamos empezando mientras damos chance a ver si llega Alejandra. Estos se van a topar, bueno, de ahora en adelante. Este es uno de los capítulos de ¿para qué más Jesús? Buenos días. ¿Y cómo que lo andaban carrereando? No, pero no como el cuento del lechero, ¿no? Y los 40 negros. Yo le echo ese chiste por eso. Bueno, el presente tema, muy frustrante, es el coco de la obstetricia, literalmente. ¿Por qué? Porque es muy frustrante. Las evaluaciones de los pacientes, incluso con un adecuado control prenatal, tienden a fallar. E incluso los países desarrollados también tienen su mortalidad materna por hipertensión con el embarazo. Se van a topar que hay clasificaciones o hay normativas, incluso lo que yo les pueda dar hoy, de repente usted roten hacia el parto y esté llevando otra clasificación actualizada porque los términos han cambiado. Por ejemplo, el término hipertensión inducida por el embarazo. Hay estudios que no avalan ese concepto porque es muy ambiguo, independientemente que es inducida o ayudada. El término ese sí fue abolido, pero lo pueden encontrar en los textos o literaturas viejas, que es toxemia gravídica, porque está catalogado que la hipertensión en el embarazo no es por toxemia, porque no es una toxina que la produce, pero en los textos viejos hablan de toxemia gravídica. No sé si han escuchado ese término, ¿ok? Como le dije, es el coco de la obstetricia, lastimosamente, porque representa, acuérdense que cuando hablamos de las tres causas principales en nuestro país de mortalidad materna, que están las infecciosas, los trastornos hipertensivos y las hemorragias, ¿se acuerdan, verdad? Es muy básico. Y se ha luchado contra eso, un adecuado control prenatal, que fue una de las clases. Se han hecho pruebas, se han hecho avances, porque no hay que negarlo. Pero el problema sigue prevalente. Se nos siguen muriendo personas valiosas, jóvenes. ¿Sí? Como hubo un caso en el hospital muy renombrado, por eso salió hasta por la radio, el tipo de denuncia, ¿no? A lo mejor ustedes lo escucharon, o estaban porque eso hace como 3 años, creo. Jovencita, primete, convulsionó, hizo una hemorragia intracerebral, hizo un gel, se murió su bebé, se murió. 19 años, Entonces, el ejemplo aquí no es cuestión de exagerarle, pero usted sabe lo que debe dar como 19 años una primera, muerta el bebé, muerta. Por una crisis hipersensible le llegó una eclampsia, se complicó la parte coagulatoria que la vamos a ver más adelante, hizo un síndrome de Hell, no sé si han escuchado el síndrome de Hell, y aparte pues la hemorragia intracerebral, y pues, ¿qué? ¿Está listo? ¿Está listo? Entonces, pues, fíjate todo lo que llega. Un ejemplo así medio, pero ocurre. Lastimosamente ocurre. Sigue ocurriendo. Seguimos luchando.
Es decir, seguimos luchando desde el punto de vista de que se trata de hacer las cosas, pero la prevalencia, incidencia y prevalencia sigue. Por muchos factores, malos hábitos, mal control. ¿Ok? Por supuesto, dentro de la epidemiología es muy importante, en los libros o anuales de la Colegio Americano de Ginecología, el boletín no sé qué, 122 del año 2021, habla que hay un predominio en América Latina de embarazos con hipertensión del 2 al 8%. Y generalmente en los países en vías de desarrollo se habla de una asociación de estado hipertensivo aproximadamente 30 a 40%. Así que es un porcentaje bastante alto de la representación, independientemente de estas estadísticas que pueden variar, las actualizaciones. Como le dije, los trastornos hipertensivos del embarazo, una de las principales o de las tres principales causas de mortalidad materna. Y lo que trae como consecuencia es que existe una gran trascendencia médico-social y por supuesto como problema de salud pública, es todo lo que conlleva a eso. Porque solamente ustedes se imaginan una paciente primigesta de 19 años, logró, se le hizo su cesárea, si estamos hablando de una conducta, pero la paciente quedó hipertensa después de ese embarazo. Entró a la categoría de hipertensión crónica. Primer embarazo, 19 años. Todas las modificaciones fisiológicas y patológicas de que le produjo el embarazo. Todo lo que conlleva, porque esto arrastra también, que generalmente la paciente, por supuesto, va a depender del cuadro de instalación. Mientras más prematuro, más complicaciones hay dentro de la evolución del embarazo. Pero esto conlleva ¿qué? Al bendito término de la restricción del crecimiento intrauterino, o más llamado retardo por insuficiencia placentaria, que eso lo vamos a ver más adelante en la fisiopatología, a problemas de prematurez, que eso es un problema en nuestro país bárbaro, porque casi todas las emergencias obstétricas dan del 60 y 70% es amenaza de parto prematuro o pretérmino. Entonces, todo lo que conlleva un niño prematuro, la mujer que es hipertensa, para otro futuro embarazo, siendo 19 años, incluso sin antecedentes familiares de hipertensión, ojo. No es que porque, bueno, yo me conformo, mi papá es hipertenso, mi mamá es hipertensa, mi mamá es diabética, entonces, claro, es que ando como que en la línea congénita de herencia, bueno, sí, yo voy a ser diabético y yo voy a ser hipertenso, ¿no? Incluso a veces sin antecedentes, que es un factor. Por supuesto, está demostrado que los estados de hipertensión en el embarazo es exclusivo de la raza humana, especie humana. Se han hecho estudios, lastimosamente, en perros, en animales, no hay preeclampsia. Lastimosamente, está descrito. Más adelante saldrá otra cosa, pero hasta ahora está escrito que es exclusiva de la especie humana, y eso tiene que ver mucho con la parte de placentación. ¿Ok? Pero antes de entrar, que esto no es que sea lo prototípico, porque incluso hay varias teorías, por eso es que este tema es tan frustrante dentro del funcionamiento de la práctica obstétrica, porque se habla de que es una enfermedad multifactorial, se habla de que según Weinstein y según Chesley, uno de los estudiados, Sinaí y colaboradores que han dedicado toda su vida prácticamente al estudio de hipertensión embarazada, que es una enfermedad de las teorías. Y lastimosamente con las teorías, con las cuestiones, sigue alta la incidencia y prevalencia. Es como que si tú conocieras la fisiopatología probable de la enfermedad, pero te sigue ganando la enfermedad. Lastimosamente. En la práctica. Es decir, se nos sigue muriendo pacientes jóvenes, tanto el producto de su concepción o concepto fetal, que se llama también, y la madre.
Y todo eso se refleja, como le he dicho en las clases de control prenatal, en las cifras altas de mortalidad materna y mortalidad perinatal, por lo que arrastra, no solamente por el estado hipertensivo, prematurez, retardo de crecimiento intrauterino, DPP o desprendimiento de placenta, problemas placentarios, todo lo que pueda arrastrar consecuencias. ¿Ok? Ahora, si le llegaron algo de este tema, más o menos, no le doy tiempo. Se fue de rumba el 12. Ajá. Vamos con Jesús. Jesús tiene que ver como factores. Vamos a hablar antes de entrar, porque esto es importante que lo manejen, ¿no? Pero quisiera andar un poquito en los factores, porque los factores son modificables. Y si usted trata de hacer una buena medicina preventiva o medicina primaria, puede modificar algo. Bueno, no es fácil, sobre todo en el contexto donde nos desarrollamos, pero se puede. ¿Usted considera entre una primigesta o primigrávida y una multípara cuál es más riesgo? ¿Qué tiene más riesgo? La primigesta. ¿Por qué? Sí, vamos a hacer un feedback aquí. Solamente yo hablo y hablo más que radio fiado o radio prestado. Y usted es puro captando. Asociado a otra cosa. Pero en línea general, ¿usted cree que es la primigesta o primigrávida? Ajá, Daniel, ¿qué ibas a aclarar? Ok. Daniel. Porque eso, o sea, eso también, iba a decir que eso también puede variar, porque si estamos hablando de una paciente que ya ha tenido 2 o 3 embarazos, y en uno de esos embarazos previos ya tuvo preeclampsia o tuvo un estado hipertensivo en el embarazo, es más propensa a volver a sufrir en el siguiente embarazo. Okay. Así que eso de multiparidad no es tan claro. Pero evidentemente, si suponemos las dos cosas, es más riesgo en la primigrávida. Ya le voy a explicar. Dígame. Simplemente decir, no, es una cosa, empiezan a comer cosas y eso sale y eso lo que va a hacer es aumentar los riesgos, no solamente para una hipertensión, sino también para una diabetes alta. Y esos son factores modificables. Se pueden modificar y se pueden manejar durante el parto. Hay mujeres que suben más de 10 kilos, que es lo normal de los perinatal, y eso las lleva aún mucho más riesgo. Hay quienes inclusive tienen exceso de trabajo, usan ropa ajustada, aunque eso no está completamente comprobado, sí puede afectar a lo que es el desarrollo y el crecimiento del parto. Okay. De esto vamos, a pesar de que no traje en la bibliografía aparecen cuadros y factores maternos, factores ambientales, todo lo que dice como que me hacen de los factores que pueden conocer ustedes. ¿Quiénes son aquí todavía parejas? ¿No vinieron parejas? No vinieron. De ordenada, de puya, ombligo de perro. Ninguno. Ajá. Vamos a poder a María Victoria también. María Victoria, si usted es pareja de ¿cuántos? Ah, bueno, sí, esos son sueños reprimidos, María Victoria. De los sueños reprimidos vive uno, trae la fantasía sexual. Mi ejemplo, y no que suene descabellado y me lo va a traer a María Victoria o Diego o Juan. Si yo le digo a María Victoria, y me va a decir, verga, usted es loco, usted es un pervertido. Usted puede hacer prevención de preeclampsia haciendo sexo oral y teniendo relaciones, contacto, semen dentro de la vagina. ¿O no? Con la pareja. Estoy hablando de una primigesta, primigrávida, o en preparación para un futuro embarazo. ¿Se puede hacer o es descabellado? Sexo oral, relaciones con una pareja, con eyaculado dentro de la vagina. Y eso tiene un porqué. Prevención.
Incluso parece que la gente dice, ¿cómo sexo oral? Sí. Con respecto a Eso tiene que ver con la teoría, una de las teorías, de lo que es el aloinjerto fetal. Si la primigravida, joven se supone, mantiene una sola pareja, en buen ámbito de la palabra, y mantiene contacto con el semen, ¿sí? Va a estar en contacto con ese antígeno y el cuerpo lo acepta. Suena feo, no con protección, estoy hablando normal, eyaculado dentro de la vagina, está en contacto. Es como una aceptación, porque es una de las teorías que se llama aloinjerto fetal. Y ustedes se pueden, sobre todo las mujeres aquí, el feto, el embrión, viene a constituir un cuerpo extraño, se desencadenan respuestas inmunitarias, no es como que lo aceptó por la naturaleza del cuerpo. Ojo, eso es la teoría de aloinjerto fetal. Ya está demostrado, incluso hay trabajos que ustedes los hay, lo menciona la literatura, de que puedes prevenir, porque estás en contacto con ese antígeno. Hay como una aceptación de tu cuerpo. Pero todo cambia si resulta que María Victoria le gusta montar cachito. Ahí sí se cayó toda esa vaina, porque entonces va a estar expuesta a diferentes antígenos paternos. Ese es mi, no se lo pueden repasar. Pero ahora, ¿cómo se contrasta esa teoría con la teoría de que en una multípara el riesgo es mayor cuando ya ha tenido preeclampsia la primera vez? Por lo siguiente, bueno, no, si seguimos en la onda de relación sexual y vaina, en la multípara se cae eso si hay diferentes padres. ¿Qué diferencia? Padres. Por diferentes, sí se cae. Esa protección que dio al principio la multiparidad con la primigesta, que estuvo en contacto con un solo progenitor, con el antígeno tal en el semen, se cae, porque sí. Ejemplo, que es muy típico en nuestro país, las mujeres que tienen hijos de cada 4 son padres diferentes. No, pero es una realidad, vamos a estar claros, sin ánimo de meterse en la vida personal de la mujer. Pero no es un secreto que la mujer, el paciente, pueda tener 3 hijos y los 3 hijos son de diferentes parejas. Esa teoría también sería como la que, o sea, como la que se ha explicado, que a medida que la mujer tenga relaciones sexuales, va a fortalecer no solamente a la hora del proceso del parto, sino también como a la contracción uterina, la parte del semen. Va a fortalecer muchas cosas, doctora. Tranquila, de que lo va a fortalecer, lo va a fortalecer. Pero sí es razonable lo que usted dice, por supuesto. Pero todo se cae si estás en contacto con otros antígenos. Es decir, si tienes relaciones con otra pareja. Porque va a haber otro semen con otro diferente antígeno. Y no que se quiere que se lleve en la mente, coño, el doctor habló de semen con antígeno. Pero son antígenos. Es un antígeno distinto. Pero diferentes antígenos durante el embarazo. No, en la relación. Estamos hablando incluso previo a salir embarazada. Ese es el riesgo. Y por eso se cae también lo de la multípara. Porque si la multípara, que hubo esa protección, porque ya tuvo hijos, ya estaba en contacto con ese antígeno, ya hay como una aceptación, porque es una pareja de hace 10 años. ¿Ok? Pero se cae esa protección multiparidad, contacto del mismo antígeno, si la mujer tiene otra pareja. Eso en cuanto, y lo pueden revisar, la teoría de aloinjerto fetal, respuesta inmunitaria placentaria, y eso tiene que ver, por eso es que le estoy poniendo ejemplo, para caer en esto, que es importante, porque prácticamente desde aquí arranca mucha la fisiopatología que tiene que ver con hipertensión. Y si no entiendes la fisiopatología, entonces vas a caer en síntomas, que es el concepto de preeclampsia leve, preeclampsia severa, aunque uno no está de acuerdo con que es leve y severa. No van a estar que es una eclampsia, las complicaciones de una eclampsia, el síndrome de Hell. Y lastimosamente, en la práctica, como la parte médica se basa en medicina basada en evidencia, no en vainas empíricas, lastimosamente en las estadísticas siempre se sale jodido. Porque el hecho que a ti, una paciente que haga un síndrome de Hell, una eclampsia, algo falló en el control perinatal. Te des contra los pisos, te des la rechera, pero que yo controlé esa paciente, no jodas.
pero te llegó un gel o te llegó una tos. Y no te debió haber llegado a eso. Porque es una complicación. Incluso si seguimos desarrollando el hilo, se murió, se ubicó el carajito, nació prematuro con todas las complicaciones, el carajito hospitalizado, hizo neumonía, hizo motora, hizo sepsis, hizo teraporitina, todas las vainas que va a pasar recién nacido por su estado de prematuro. Sí, toda la cadena que lleva todo esto. No es solamente es la hipertensión, más o menos aclarado la teoría de los injertos fetales, de los injertos inmunitarios, porque es una teoría importante. ¿Qué otro factor? Fumadora. ¿Por qué usted cree que es fumadora? No. Tiene que ver a una no fumadora. No, se tiene que morir, eso no es para bolas. Si fuma o no fuma, está jodido. ¿Qué tiene que ver? En este caso, aparece que el metabolismo, bueno, el cigarrillo, aparte de otra vaina, es la bendita carboxihemoglobina. Eso se puede depositar en la cuestión de los trofoblastos. Y se habla de la reacción, de la residuo, la altera, pero sobre todo altera los vasos. Y si altera los vasos al principio, pues va a haber una placentación irregular. Y entonces el lecho vasculoplacentario o útero placentario va a estar alterado desde el principio. Y si arranca desde el principio con esos problemas, pues casi 100% igual. Un bebé con restricción de crecimiento. Entonces, una posible DPP en la evolución del embarazo, un desprendimiento permanente. ¿Estás viva, Alejandra? Entonces, es importante con eso. Por supuesto, las fumadoras más que las no fumadoras. Tiene que ver mucho cuando esta muchachita, ¿cómo es el nombre suyo? ¿Cómo? Alondra. Ok. Si una paciente viene en un medio socioeconómico grado X en Colombia, se está pelando bola, pues, literalmente, y la nutrición en cuanto a macro y micronutrientes deficitarios, la paciente está anémica, ¿tiene que ver algo? No, anémica tienen otros problemas, pero con hipertensión no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el público? ¿Tiene que ver? ¿O no? Igual son los factores. Sigue siendo por ahí van los tiros. Sí. no va a haber. Y tiene que ver. Por eso es más común en condiciones. No quiere decir que una de la alta sociedad no puede ser un estado hipertensivo, sí, ¿no? Pero sobre todo en los pacientes, porque la anemia conlleva un estado de hipoxia. Es lo que hablamos. Es que si no engloba, es como muy exagerado, pero aquí en Venezuela todas tienen factores. Ahora, por supuesto, hay que saber encauzar si es factor tipo 1 o factor tipo 3 dentro de la clasificación. La clasificación a veces es muy, como muy moda y muy estricta, pero ¿qué? Entonces, ojo, una anémica con falta de micro y macronutrientes lleva una hipoxia. ¿La hipoxia de qué? La hipoxia del trofoblasto, hipoxia de la placenta. Entonces va a haber una placentación irregular con una alteración de los trofos y los citotrofoblastos, que lo vamos a ver más adelante. Ajá. Tiene que ver el índice de masa corporal, que ahorita estamos en boga, aunque es muy bueno comer, pero bueno. Índice de masa corporal, obesidad, asociado a diabetes, asociado a cuadros de hiperinsulinismo o síndrome metabólico, si le quieren adornar más el asunto. ¿Tiene que ver? ¿Son factores de riesgo para la hipertensión y el embarazo? Porque, por ejemplo, una paciente obesa. Porque es gorda. Se jodieron a gorda. Pero ha habido pacientes delgaditos que también le da hipertensión. Pero específicamente la obesa, asociada a ese índice de masa corporal, que en libra aparece más de 30, en hombre dice 35. Una gordita, su guaguaco bueno. ¿Sí?
¿Qué tiene que ver? Claro, se lo digo, o sea, pueden estar varias patologías asociadas como el caso de la diabetes, o sea, vamos a ver una enfermedad como el síndrome metabólico. Una de las sintomatologías del síndrome metabólico es la hipertensión. Pero si es una paciente con diabetes, puede estar haciendo una vasculopatía, eso no va a producir vasoconstricción, aumenta la tensión arterial. Okay. ¿Qué conlleva esto de repente todo en conjunto? Principalmente, por ejemplo, las obesas, está demostrado por estudios científicos, lo pueden buscar, que la célula del adipocito, que es la célula principal de la grasita, estimula las citoquinas. Y las citoquinas de por sí son vasoconstrictores. La diabética, punto de partida de la diabetes, independientemente de la clasificación, la diabética o el paciente diabético en general, masculino o femenino, pero en este caso pues, femenino por la hipertensión, que estamos estudiando, tiene dañado el endotelio de por sí. Por eso es que tiene tanta proliferación, complicación en el paciente. Pero en este caso, en relación a alteración en el endotelio, entonces conlleva una vasculitis, conlleva problemas placentarios, insuficiencia placentaria, trombos placentarios, infartos placentarios, que puede llevar a una restricción de crecimiento, a un desprendimiento de placenta, a un mal funcionamiento de la placenta. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Y por supuesto está asociado al síndrome metabólico. Entonces, si ustedes se ponen a ver prácticamente lo que hemos hablado, porque ustedes también han participado, hay factores que se pueden modificar. ¿Sí? Hay factores que cuestan, que tal, que la paciente llega tarde a la consulta, sí, pero hay factores, mucho de lo que yo mencioné que modificar. No fumen, no engordes, no estás, no trates esta cosa, se puede. Por supuesto, este componente de hipertensión en el embarazo es un componente genético importante. Lo que llaman herencia poligénica, un aminosucio genético. Indiscutiblemente que pues, hay estudios que no lo dicen así, pero evidentemente si la paciente es el segundo embarazo y el primer tuvo preeclampsia, pues, tiene un alto porcentaje de que este embarazo vaya a desarrollar preeclampsia. Ajá. Alejandro, tiene que ver algo con cáncer. Si usted está fallo de cáncer, no le gusta el calcio, porque el calcio tiene unas tabletonas, no puede aparecer unas balas que llenan tabletas de calcio, yo nunca he visto una tableta que es calcio decente. Y salió basada en no reproducir. ¿Tiene que ver algo el ion calcio, el ion magnesio? ¿O es habladuría de la hipertensión? Cosas de calcio. Sobre eso. La placenta también requiere de contracción del proceso. No tanto contracción, pero sí. Bueno, requiere calcio a nivel del endotelio, de la musculatura y Incluso hay trabajos, para que lo sepan, hay trabajo en adolescentes, trabajo en pacientes ya de mayor edad, con dosis de calcio elemental, sobre todo carbonato de calcio. De 1 gramos y de 2 gramos el paciente con prevención. Prevención. Si no estoy hablando que ya hizo la prevención. ¿Por qué? Porque el ion calcio sí tiene que ver con lo que está diciendo. El calcio intracelular sobre todo, más que el extracelular, tiene que ver con la actividad de la confibrilla, tiene que ver con la excitabilidad nerviosa. ¿Sí me entiendes? Entonces, ojo, si no hay una adecuada calcio puede haber. Como no todo, pero bueno. Y otra cosa que está demostrado lo pueden buscar, como en la célula del adipocito se estimula las citoquinas, que son vasoconstrictoras, el ion calcio estimula una enzima
más que la fosfodilatador, la cadena, y tiene que ver o favorece a la prostaciclina, que es un vasodilatador por excelencia. Entonces, sí, significa incluso es una de las teorías. La inversión de tromboxano o prostaciclina, no sé si la han escuchado. Mayor predominancia de tromboxano que prostaciclina, que es un vasodilatador. Doctora, en el caso de las pacientes con Sí, incluso ese es otro de los factores de riesgo. Talasemia, déficit de antitromina 3, déficit de la proteína S y déficit de la proteína C. Esos casos muy puntuales. Pero toda esa correlación es porque se altera la coagulación, y si se altera, también es pacientes con ese tipo de problemas, que hagan microinfartos placentarios, trombos placentarios, y altera todo. Y si le da empezando el embarazo, más todavía. Por eso ya una paciente salió embarazada con una alteración hematológica, siempre practicar factor de riesgo y mucho. ¿Qué quería concretar? Porque vamos a este tema. Pero todo lo que hemos hablado, casi todo, usted puede ayudar a modificarlo. Entonces, esa trillada o axioma irregular, como dicen y lo van a escuchar en sala de parto cuando roten por sala de parto, ponle la receta de cocina. ¿Cuál es la receta de cocina? Le mandar a la paciente hospitalizada por estados hipertensivos, pongan el nombre precáncer tal, precáncer X, le ponen vitamina E, le ponen calcio, le ponen ácido linoleico, que se está cocinando en tabletas, le ponen coratinina, eso vamos a hablar un poquito de eso, y le ponen pues antioxidantes. ¿Okay? Ahora, para concretar y caer en esta parte de la presentación, si no hay un adecuado ambiente o microambiente en la parte del lecho útero placentario, va a predominar hacia el metabolismo de la peroxidación lipídica con el estrés oxidativo. Vamos a dar un poquito de bioquímica, si se acuerdan, y todo eso me va a condicionar a que exista un ambiente hostil, a que exista vasoconstricción, predominantemente sobre la vasodilatación. Predominan los efectos adrenérgicos, predominan los efectos simpático-miméticos, donde va a estar correlacionado a qué? Vasoconstricción. Si empezando un embarazo se establece eso, ¿qué va a esperar más adelante? Aceleración. Preeclampsia severa, gel, eclampsia. ¿Por qué está en boga? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Para concluir factores, porque es largo, pero me interesa porque son factores que se pueden modificar. Entonces a veces la gente entra en patología, fisiopatología, y los factores de riesgo, no importa si la paciente fuma, si es gorda, si es fea, si está torcida, nada. Se pueden modificar factores, se pueden modificar cosas que se pueden evitar con médico. Entonces, lo de las alteraciones hematológicas es importante. Dígame. Doctora, y en el caso contrario, en el caso de que la paciente tenga todos los síntomas de padecer preeclampsia, llega a la semana 38, pare o hace cesárea y no padece de nada de esto, o sea, no padece una preeclampsia y no llega a ser no hace un signo de riesgo. Pero hizo hipertensión en el embarazo. Sí, hipertensión. Es que sí se puede dar. Ojalá que todos los que sufran así. Pero sí, es poco, pero sí. Porque las pacientes que en el embarazo salió en el puerperio y fina. Y en los chequeos posteriores, si la paciente tuvo conciencia de irse a chequear, quedó bien, no quedó hipertensa. Por ejemplo, en mi caso yo me engordé 20 kilos. Pero lo está reconociendo, ¿no?
Que escote, ¿no? Hipertensión, No pero joda. como le digo, yo hacía ejercicio todos los días, me controlaba la alimentación, tuve dieta, parí. Al momento de parir no quedé con ningún, gracias a Dios no quedé con ningún trastorno, pero arriesgué. Ahí está el concepto de hipertensión inducida por el embarazo. No quedó secuela. Que incluso hay una que también es discutida, lo que llaman hipertensión transitoria. La hacen y en el puerperio. Pero ¿por qué es el factor? Que también voy a hablar de eso. Por el bendito trofoblasto. Hay pacientes. ¿Qué es lo que, lastimosamente, qué es lo que envaina a la paciente fisiopatológicamente? El bendito tejido placentario. Cicto y sincicto trofoblasto. Se ha demostrado, esta vaina parece, y ahí está un ejemplo viviente. Tú sacas la placenta y vaina y mejora todos los síntomas. Era como que la placenta es tóxica en ese preciso momento fisiopatológicamente la persona. Y una de las respuestas es eso, cayó en puerta, parió la placenta, ¿no? Y la paciente no quedó hipertensa. Porque yo tenía entendido. No quedó. Yo tenía entendido que, ok, sí hace el estado hipertensivo, pero es más común o se presenta más que la mujer no quede con secuelas a que quede con secuelas viniendo de una mujer que no era hipertensa previamente. Ah, no, claro, por supuesto. O sea, lo normal a lo común es que no quede con secuelas, si no tiene la comorbilidad previa. Pero te hago la observación, en nuestro medio no es común lo que dice, ni es común lo que está. En nuestro medio más bien es las complicaciones, secuelas. Y el problema es la parte de responsabilidad. Muchachos, independientemente de que vayan a hacer obstetricia, ginecología, lastimosamente, el médico se olvidó, o las clases orientadoras, que existe un puerperio. Ustedes lo van a ver en la práctica diaria. La mujer parió y usted se olvidó de la mujer. Mágicamente. Sí, usted está dando sobreentendido que el puerperio es normal. Usted no le preguntó, no, la dan de alta, no le hacen sugerencia a la paciente. El ejemplo de esta muchachita, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Lucimar. Usted encontró un médico que le dijera, mija, después vamos a hablar criollamente, después de la cuarentena póngase en control, visite un cardiólogo. ¿Le sugirieron o sí? No, pero igual lo hice. Ah, bueno, pero no les lo sugirieron. A eso voy, son factores que se pueden modificar si tú orientas. ¿Cuál es el denominador común? La paciente sobreentiende que está normal, pario normal, no convulsionó, no tal cosa. Chévere, cría a su muchacho X, Y o Z. Se chequeó. Vuelve un segundo embarazo y la paciente, empezando el embarazo, tiene 140-90 de tensión. La paciente quedó hipertensa. ¿Tenía factores? Vamos claro, herencia, X. Pero el primer embarazo influyó y no hubo un control adecuado, incluso ni en el puerperio. Entonces ya no entra en la clasificación de preeclampsia tradicional. Es una hipertensa crónica para el segundo embarazo. Y posiblemente va a ser una preeclampsia sobreagregada, que esa es una de las clasificaciones más discutidas o no, porque hay gente que no está de acuerdo. Pero mira todo el factor del ego. Ya la paciente hipertensa para un segundo embarazo. En el caso de Dios te cuide, Lucimar. Ella, a pesar de que toreaste muy bien la situación, un segundo embarazo tiene que estar muy pila. Y ojo con ese bendito peso. Vas a tener que hacer la dieta del cuarto oscuro o la dieta del pollo y el pan. No, pero por ejemplo en mi caso, el peso. ¿Cuál es la dieta? Mejor no. No fue por comida, porque yo me cuidaba todas las comidas, todas las comidas hacía ejercicio. Sí, pero ojo. Pero me engordé 20 kilos. Ya va, no es por burlarme tuyo, Lucimar, yo te respeto tu par. Pero fíjate, lo está aclarando Lucimar. Yo me cuidaba ya así. Coño, pero son 20 kilos, man. Hay gente que comía piedra, Lucimar, no joda. Y ese es el común denominador. Yo no te estoy echando la culpa ni me estoy burlando. Porque gracias a Dios que saliste de tu casa. ¿Y qué edad tienes? 24. Jovencito. Otro cuento, Dios guarde, si se lo hubiese auditado yo creo. Ella ya convulsionado, cayó en trance. Las complicaciones que es el común denominador. Y la paciente queda jodida para otro segundo embarazo, literalmente, en el término, en el arco popular. ¿Va a salir otra vez embarazada la paciente? Casi, mire, me lleva la pelona, como dice mucha gente. ¿Sí me entiendes?
Pero lastimosamente en la práctica, el susto, el estrés, pero pasando la cuarentena le están tocando la puerta, y no con la mano precisamente. Y uno en la consulta, cuando funcionaba, uno la ve, señora, pero usted hace poco no está en el mismo, pero usted no dijo que no se queda en eso, de una vez. Ese también es el común denominador de nuestras historias en la práctica docente. Es que la clasificación a la de frecuencia tradicional es de la medicina. Como clasificación. Si usted no puede hablar de una frecuencia con un embarazo de 12 semanas con hipertensión. No sé si me entiende. Eso es para hablar de clasificación después de la 20 semanas. 140, 90, ¿sí me entiende? Antes es hipertensión crónica. Y va a estar latente con una frecuencia sobreagregada. Si ya es hipertensa y se le sobreagregó la frecuencia con las posibles complicaciones. Que es muy importante lo que usted dice, pero en cuanto a clasificación, es después de la 20 semanas. O sea que si me llega antes de las 20, yo puedo sospechar Que ya es hipertensa. Eso es de que, por eso, ojo con los informes médicos de la vacuna, porque ha pasado. Embarazo de 12 semanas, preeclampsia severa. Con 12 semanas, y la clasificación hasta ahora, sí, posiblemente van a demostrar romántica. Acuérdate que todo esto cambia, puede, pero hasta ahora la clasificación de preeclampsia es después de las 20 semanas. Después de 20 semanas de descanso. ¿Qué otro factor para terminar en cuanto? Porque posiblemente queden otros. ¿Qué tiene que ver? Bien, si le escuchamos. La PAPPA, la inhibina A, la activina A y la proteína placentaria P3. ¿Algún factor? Eso es lo más nuevo, eso lo más como en fashion. Trabajo científico. Las unidades marinas de materno-fetal. Tienen que ver algo de eso, eso es demasiado sofisticado. ¿Quién ha escuchado algo de eso del examen? Y a eso quiero llevar para terminar factores para entrar a esto. Esto es importante para desencadenar la fisiopatología de personas. Alejandro. No. Perdón. Sí tiene que ver, pero eso ya es una formación de... Pero aquí. Pero básicamente aquí tienen otra función. Otra. Es decir, los trabajos de hoy en día, y aquí que yo sepa, creo que no sé si la doctora Yelitza Gil, en conjunto con el laboratorio que ella trabaja para, manda los casos con la este escrito, la PAPPA, que es una proteína placentaria, tiene que ver con la parte de placentación, y son proteínas que se alteran. Entonces, ¿qué sucede? Por supuesto, son estudios sofisticados. No cualquiera, ese es el problema, tú puedes tener un estudio muy bueno o un factor predictor, pero es aplicado a grandes masas de población, es accesible. Entonces tú puedes hablar aquí, yo puedo hablar, no jodas, de PP13. Ahora, los traigo para que, porque tenemos que manejar actualidad también. Se ha demostrado, y se está pidiendo, sobre todo, estudios científicos, no se lo estoy inventando, en fase 3 con evidencia, no sé qué vaina, como dicen los estudios. La PP13, que es una proteína placentaria, y tiene que ver con lo que tiene que ver con invasión toxoblástica de la placenta, o la placentación normal. La activina A y la inhibina A, cuando están disminuidas, se habla de trabajo de casi un 70 a 80% de sensibilidad como factor predictor de sustancias. Porque eso traduce, tiene que ver con la formación, la presentación y la que eso va a ser un factor favorecedor que la paciente se desarrolle.
fisiopatológicamente una preeclampsia. Entonces, si vamos a indagar, y eso no va a ser pregunta de examen, no te preocupes. Mire, diga la PP13, no. Pero, ¿qué sucede? Que cuando hay laboratorios en Caracas que sí lo hacen, como dicen los pavos, Caracas, ¿verdad? Y tú la asocias con un Doppler entre las 11 y 14 semanas, buscando el bendito NOx protodiastólico, que lo van a tratar de entender cuando hable de la invasión trofoblástica. Entonces, cuando asocia esos tres estudios en sangre, más el Doppler, buscando ese NOx, y si no lo hay, y tiene los niveles normales de PP13, de inhibina A y activina A, sin meternos mucho en la PA, porque eso ahorita más es otra cosa. Entonces, hago más énfasis en control, pero no mucho escuchando la paciente. ¿Qué es diferente en la práctica diaria? Que usted se consiga una PP13, una activina A, una inhibina A, y una alteración en el índice de pulsatividad de onda de velocimetría Doppler de la arteria uterina en la semana 11 y 14, que usted diga, esta paciente tiene una alta resistencia en el flujo de impedancia, y eso me va a llevar posiblemente, o casi seguro, a una preeclampsia con todas sus complicaciones, porque eso está correlacionado también con una reducción del crecimiento uterino. ¿Por qué? Porque de por sí, si eso sale alterado, yo voy a pensar que la placentación va a ser irregular, que ahorita sí vamos a caer en placentación. Si va a ser irregular, va a tener problemas la paciente. Y ahí está explicado para que los que entiendan que a veces la gente opina sin tener una orientación adecuada, ¿por qué el doctor me mandó coraspirina con la semana 14? ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Será que está loco? ¿Por qué coño me mandó aspirina? Él debe ser como médico. En el argot vamos a decir que mire, la aspirina le va a ayudar a mejorar el flujo, oxígeno, si le quiere hablar, a la paciente. Pero parte de tu punto de vista. Si usted la maneja pensando en temprana edad, por supuesto hasta cierto límite. Si tú piensas operar a una paciente, no le vas a mandar a tomar aspirina para la semana 37. En los libros dice tomar aspirina para la semana 28, para la semana 32, 34, máximo. Porque si vas a planificar una cesárea o vas al parto, pues la aspirina, tomando aspirina va a ser un grado bastante. Arteria, principalmente. María Victoria, ¿de dónde viene la arteria epilar? ¿De qué origen? ¿Salió de la magia? Ajá. Écheme cuento, ¿cómo viene eso? ¿Con qué se come eso, María Victoria? Sin ánimo de que me recorra, que está, que me supo por el laterales, que se me quedó. Ubíquese, parte interna del endometrio y decide. ¿Qué sucedió con la uterina ahí? ¿Qué pasó? Que es importante, porque, ojo, acostúmbrese, no a solamente estudiar porque usted se supone que esa arteria llegó ahí. ¿Por qué llegó ahí? ¿De qué rama viene? Porque debe manejar anatomía, y si va a ser cirujano más, pues si no está jodido, sobre todo el que va a hacer cirugía, tiene que manejar anatomía. Ya a nivel del endometrio se va a dividir en arterias arqueadas o arcuatas. Después viene la arteria radial. Después de la arteria radial viene la arteria espiralada. Espirilada y basal. Y basal. Tiene otro nombre, no me acuerdo. Bueno, espirilada, espirales. Pero fíjate. Obviamente en fase secretoria. ¿Y de dónde salió todo eso? De la arteria. ¿Y de dónde viene el diseño del empujo? Entonces, ojo. No es que hay pregunta de examen, ojo. Tiene que manejarlo. Porque entonces la gente no dice, mire, la arteria es alfata. Debe saber esto, eso no es muy claro. Y en esa cadena,
Eso que usted explicó viene de la uterina. Eso da paso. Ya que se va introduciendo en el endometrio y va a agarrar por la adhesividad, va pasando eso. Ahora, ¿qué es lo que nos compete a nosotros? Bueno, en este tema, literalmente, las espirales. Con la bendita teoría de la placentación. La teoría de la placentación se basa, y la pueden buscar, y cuando digo buscar, que usted diga, no, doctor, yo busqué esta vaina y no estoy de acuerdo con lo que usted dice. Bueno, hablamos, ¿qué pasó aquí? Me equivoqué yo soy humano. Elisiana, doctor. Como había enseñado. Ok, está bien. ¿Qué sucede? Y eso tengan presente desde el punto de vista de fisiopatología. Dentro de lo normal, entre las 10 y 16 semanas de embarazo, ocurre una migración trofoblástica. ¿Sí? Es decir, esa migración va a ocupar, básicamente, sin meternos en otros escondites, a la arteria espirilada. ¿Qué sucede? Llegó a la arteria espirilada, transforma ese medio miostático, hace que desaparezca la capa, literalmente, ¿no? Así que desaparece la capa muscular que responde a los efectos adrenérgicos, simpático-miméticos, vasoconstrictores, y hace que transforme ese lecho de las arterias espiriladas o elisianas en un lecho con una impedancia baja, es decir, baja resistencia, flujo sanguíneo, mejora del lecho placentario. Y si hay mejora de ese lecho placentario que se está formando apenas, eso se traduce más adelante que va a haber una buena circulación. ¿Qué sucede normalmente? Esa es la primera oleada. Ojo, la busquen para que vean, yo no la estoy inventando. Entre las 16 y 22 semanas de embarazo, que es una de las más importantes, la que tiene que ver con la fisiopatología, o una de las explicaciones de la fisiopatología de los estados hipertensivos del embarazo. Ocurre una segunda migración, esta descrita que es más potente, igualita, esta migración trofoblástica, va hacia las arterias elisianas o espirales, hace que se elimine la capa muscular, vulgarmente, la hace de baja resistencia, transforma ese lecho. Hay mayor transporte y calibre de los vasos hacia el espacio, famoso espacio intervelloso. Y por supuesto, todo eso se traduce en una mejoría del lecho o flujo sanguíneo. No hay el efecto adrenérgico o realmente efecto simpático, que es el vasoconstricción. Es decir, entre comillas, si esto se cumple, va a haber un efecto vasodilatador adecuado en la teoría de la placentación. Eso debería ser condición sine qua non, vulgarmente. ¿Ocurre? No, lastimosamente no. Por ejemplo, en el caso de esta muchachita no debió haber ocurrido, y más con los 20 kilos que se metió en el embarazo. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿por qué está descrito la aspirina? Y que son trabajos científicos, independientemente de que exista controversia, otros no lo favorecen. La aspirina, si tú tienes un examen, tuviste el chance, lo pediste, te salió la proteína placentaria 13, la activina A, la inhibina A elevada, perdón, disminuida, y te sale, mire, yo le mandé a hacer el Doppler, y resulta que me lo reporta que hay una alta resistencia de la arteria serina izquierda, que es una de las más afectadas, pero se puede afectar la dos, se puede afectar la derecha también. Y entonces hay un no ortodiastólico que indica un flujo de alta resistencia. Entonces tú como médico empiezas a actuar. Oye, esta paciente casi como factor predictor me va a hacer presión. Manda aspirina, manda calcio, y ayuda por la explicación que hablamos. Independientemente de que lo ideal es que la paciente ya debería haber tenido cuánto calcio. Pero bueno, manda. Y te abocas a mandar ciertos antioxidantes en el momento adecuado de ayuno.
todo para que exista un medio hemostático en la parte de presentación adecuado. Porque si esto no ocurre, muchachos, esa migración de células adecuadas entre las 10 y 16, 16 y 22 semanas, ese lecho útero-placentario va a estar alterado. Y eso traduce a un estado de vasoconstricción, a un estado que va a favorecer el metabolismo peróxido. Eso traduce en estrés oxidativo, consumo de oxígeno, ¿sí? Y con toda la cadena que puede desencadenar los factores inflamatorios, trastorno de coagulación, vasculitis, ateromatosis, trombosis vasoplacentaria, todo lo que conlleva y que casi seguro que va a haber un fracaso en la parte de la evolución de ese embarazo hacia alguna de las patologías. Preeclampsia, eclampsia, desprendimiento prematuro de placenta, abortos, independientemente de que la clasificación se habla de 20 semanas en edad, pero hay pacientes que abortan por prolapso placentario, hace un trombo, hace un infarto placentario, o incluso el embrión, lo que llaman el concepto de embrión muerto retenido, y es difícil dar una respuesta a una paciente. Mire, falleció el embrión, ¿cuál fue la causa? Es difícil. ¿Sí me entienden? ¿Sí me siguen con la explicación de la teoría de la presentación más o menos? Yo sé que esto es medio engorroso, pero vuelvo a todos los tratamientos, casi todo, y la parte preventiva que puedes hacer de ayudar al paciente, parte es para mejorar el lecho o útero-placentario. Solamente imagínense una paciente que se le alteró esa migración, entonces la paciente en un futuro te va a hacer una restitución. Acuérdense del concepto de insuficiencia placentaria, ¿de acuerdo? Que hablan con, no, que la paciente, o no sé si han escuchado el mal término porque no se debe usar, pero se sigue escuchando, tiene la placenta envejecida, con todas las consecuencias que puede dar un envejecimiento. Sí, en línea general y en términos coloquiales, si esto se alteró entre la semana 11 y 14, esa placenta literalmente no va a servir, o va a estar muy defectuosa. ¿Qué traduce eso? Que la placenta, por la placenta, ¿qué le pasa a los nutrientes de su bebé? Si el bebé no va a estar aparte como recibiendo la vitamina, va a pasar a través de la placenta. Y si te altera la placenta, y ahí vuelvo al término común denominador cuando no hay un conocimiento adecuado. Ustedes pueden mandar todos de vitaminas. Se pueden mandar 500 vitaminas. Tome Centrum, tome tal, tome ácido fólico, tome no sé qué, tome Provican, tome que es el carnitina, tome tal cosa. Pero si la placenta está jodida, ¿por dónde te la va a pasar? Todas esas 500 vitaminas que se está metiendo. ¿Se va a nutrir el embrión? Perfecto. Poco. Las consecuencias que trae una restricción de crecimiento de un recién nacido de bajo peso. Las consecuencias a nivel neurológico, porque eso traduce a una hipoxia crónica cerebral. El futuro psicoemocional de ese coñito nació, y entonces se llenó la boca, nació. Futuro epiléptico, futuro hipoxia crónica desde dentro de la barriga, de la madre. Entonces, ojo con eso. Por supuesto, y aquí toda la cadena, por eso es que me hice énfasis en los factores, hemos llevado bastante tiempo, para que sepan de dónde va a arrancar toda la cascada de posibles factores, independientemente de la teoría, o que más adelante salga otra teoría que revoque que no es por placentación anormal, posiblemente. Entonces, ¿qué conlleva? Hay una reducción. Cuando no se estableció esta adecuada placentación, ni hubo la viada ni la 10 a 16, ni la 16 a 22, o la hubo, pero la hubo defectuosa, esto me lleva a una reducción. ¿Qué conlleva esta reducción? A todo este vainero que ven aquí. Y ustedes dirán, verga, exagerado. Sí. Porque esto conlleva
a que haya una disrupción o disfunción del endotelio a nivel generalizado, pero sobre todo de la placenta. Entonces, si se altera el endotelio, ¿qué va a causar? Un vasoespasmo. ¿Qué lleva el vasoespasmo? Isquemia, renal, hepática, hipertensión, flujo sanguíneo cerebral disminuido. Puede haber un TPP, edema por extravasación y alteración de la presión oncótica, activación de la coagulación con toda la cascada, con el bendito tromboxano, que es un vasoconstrictor, por reducción del óxido nítrico, que es un vasodilatador, con alteración y disminución de la prostaglandina, que es un vasodilatador, y con toda esa cadena proinflamatoria, citoquina, factor de necrosis tumoral, toda esa bendita cadena. Punto de partida. Más punto de partida. Más punto de partida, alteración de la placentación. Si no hay una placentación adecuada, va a haber todo esa cadena. Y en eso se traduce la bendita teoría, entre comillas, de la teoría de la placentación, en la fisiopatología. Por supuesto, en los libros pueden conseguir la relación inversa tromboxano-prostaciclina. Si va a predominar más tromboxano que vasoconstrictor que la prostaciclina, que es vasodilatador, se va a encontrar la teoría de la peroxidación lipídica con la cadena de estrés oxidativo, y eso conlleva más consumo de oxígeno y toda la cadena de vasoespasmo. Eso también lo van a conseguir. Pero la que está en boga es la teoría de la placentación. ¿Preguntas hasta ahora, muchachos? ¿Dudas? Es muy complicado el tema. ¿Seguro? Por supuesto, esto más, ya incluso un poquito más de la subespecialidad. Aparte de todos los factores mencionados, pues hay factores angiogénicos, porque se altera la vasculatura, más específico. Pues por supuesto, al un estado de hipoxia va a aumentar el estrés oxidativo, a la reducción de la perfusión placentaria, que puede llevar a todo. Se forma como un círculo vicioso, literalmente. Y eso traduce daño en la placenta, con todas las consecuencias que puede haber en la circulación fetal y placentaria, y con todo lo que puede traducir los efectos. ¿Cuál es el efecto? Aborto, quitación del embarazo, restricción de crecimiento uterino por insuficiencia placentaria, una placenta que no va a estar adecuadamente bien, un desprendimiento prematuro de placenta, porque si se hace ateroma, trombo o infarto placentario, se puede desprender. ¿Qué le pasó? Yo estaba durmiendo y entró un dolor, vaina, fijo, ustedes se la placenta. Cuando usted vea un DPP y entra en un quirófano de ayudante o de operar un DPP, se van a acordar de mí. Esa vaina es una imagen catastrófica que yo creo que no está haciendo, porque eso es saca cuadro. O sea, usted no le ve la mano, pero no es porque sea muy ágil, sino que el sangrero en el campo operatorio es una vaina bárbara. Y te dice el anestesiólogo: mueva los signos vitales. Actúe, saque el útero, haga histerectomía, saque, prense las hipogástricas, la ilíaca, por lo menos una. Se muere la paciente. Y usted queda con la mano así y el anestesiólogo le dijo: ¿qué me? 70%. Es alto. Bueno, ojo, usted se puede encontrar bibliografía que puede ser hasta menos, pero hablar del 70%. Y un 70% es bastante alto. Y bastante, uno lo ve así, no, 70, sí es alto. Entonces, fíjese, vuelvo a la cadena, por eso que dice énfasis en lo primero. Fíjese la isquemia, ¿a qué me lleva el vasoespasmo? Con respecto a la hipertensión, pues aumento la poscarga, disminución de la taquicardia, remodelación ventricular. Eso es lo que le pasa a los pacientes hipertensos. ¿Por qué la hipertensión es muy mala? Hay un accidente que llaman. Los pacientes son hipertensos y no saben que es hipertenso. Pero eso va a repercutir. Y hay pacientes que se adaptan, que se van a topar en la práctica diaria, saliéndonos un poquito el tema de preeclampsia. Estoy hablando de pacientes hombres
mujeres pueden manejar 180, 120. Y usted dice, oye señora, pero usted se siente bien, sí. ¿No le duele la cabeza? No. ¿No se siente mareada? No. Pero tiene 180, 120. Oye, ¿será que está apoyado? Es bolivariano mismo el tensiómetro. Está para amarilla el tensiómetro. No. Tiene 180, 120. El cuerpo se readapta a esa vaina. Y ese es el peligro, porque se readapta tanto que cuando da el coñazo lo da. Lo da en un infarto o una hemorragia cerebral en otra cosa. Más que nada como otra cosa. Ah, de la hipertensión. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero eso Porque eso es muy importante, porque acuérdate de la recirculación cerebral. Por eso no es conveniente bajar la velocidad de coñazo. Eso también, ojo, que a veces la gente cree, no, pero vamos, no es de meterle cuando existían las, no sé si todavía, la famosa gotica de nifedipina, y le pasaste o la escritura 2 tabletas de captopril de 25 cada una, no, vamos a meterle la tercera, pero y le bajó a 160. Porque esa redistribución de flujo a nivel cerebral es dañina. Entonces usted en vez de mejorar algo, empeora. Lo vamos a ver más adelante lo que os pueden ir leyendo si la redistribución de flujo sanguíneo. Y lo que usted ve es muy importante, es carátula, es el deber ser. Entonces no se puede manejar medicamentos por el mismo susto y vamos a pasarle 2 días, vamos a pasarle esta ampolla de hidralacina, vamos a ponerle gotas de tensopil, como marca comercial y Filipina. O las capsulitas que te le abrías un hueco y contaba debajo de la lengua. Pero contra el susto no joder, vos le echabas casi la cápsula. El susto, coño, el paciente está malo, chaval. Pero también puede para con la redistribución del flujo de perfusión cerebral. Entonces ustedes dirán, verga, doctor, esta lámina no cumplió con los estatutos de Vancouver. Sí, machete, pero es que toda esa vaina lo orillena. Y me estoy quedando corto. Entonces, fíjense, vuelvo a insistir, todo parte de dónde? Una presentación con alteración del corpusclar trombocal, con equivalencia al peróxido, a la peroxidación lipídica, con alteración de la perfusión y todas las vainas que desencadenan. Por eso, ojo también en la parte práctica, que eso lo vamos a ver ya en sintomatología o clínica, que eso sí uno lo ve y uno lo dice y lo sigue creyendo. No dejen ir a una paciente embarazada con un dolor en barra, un hipocondrio, con cista funcional posiblemente elevada. Cuando digo posible, porque tampoco se confía, porque tiene tensión normal, no, eso no es. Porque esa paciente te está pidiendo a grito que va a hacer una y ese dolor en barra es por la sobredistensión de la cápsula de gliso a nivel hepático. Y no es que todas van a hacer porque el doctor Coviero le dijo que esa vaina iba a hacer, no. Pero a ver, eso es algo que le cayó mal. Usted comió caraota y le echó bastante picante saber. Por ejemplo, aquí. Y eso es una, vamos a ponerle una, cuando salían, ranitidina, o omeprazol. Cuando salía el famoso Frelivar, bueno, la paciente se aliviaba. Vaya para la casa. Cuando la traía, convulsionaba. Cuando la traía, se una hemorragia cerebral. Dolor en barra, y se iba hasta próxima a romperse, un síntoma típico. Y si se asocia a otros síntomas típicos, tinnitus, escotoma, migraña con predomino frontal en nivel occipital, que lo llaman migraña en casco. Esa es la teoría. Yo no sé qué verga hacer en casco. Yo no sé, nada, yo no sufro migraña. Edema. Entonces, ojo, hay síntomas. Entonces, como que la clínica se olvidó. O sea, Y entonces, no, señora, ve para la casa. Eso es algo digestivo, pero que hay más. Y es verdad, muchas mujeres con problemas digestivos. Vamos a estar claros, o sea, como un denominador. Una paciente tensional. Dejen un rato en observación, ¿no? Así sea una camilla, no joda por ahí tirada. No la mande para la casa de una vez. Ok,
porque esa paciente lo más seguro es casi, mira, con todos esos síntomas, te va a hacer una eclampsia. Y después tú dices, coño, pero qué raro, por eso es que esta vaina es muy frustrante. Frustrante que a mí me ha pasado a nivel privado, por decir como tú, Alejandro. Estoy hablando y muchas cosas, y la vaina, y tal, y la familia, y la verga, y la atención. Y en ese momento estaba bien. ¿Cómo te sientes? Un poquito de matizada. Y cuando tú lo dices, suena así feo. ¿Qué pasó con esta paciente que no lo vi? No, al otro día la paciente hizo una crisis depresiva, hizo una hemorragia cerebral, que no me había hecho. Pero si yo había estado hablando tranquilamente, o empieza a que dice nada. Así que pasa incluso usted tratando de controlar los factores de riesgo. Porque yo no estoy hablando que Alejandra yo la mandé para la casa y tenía los pies como un elefante. No estoy hablando de una cosita de la cosita tranquila. Nada. Y al otro día hizo una crisis para decir, no queda. Pero sí es importante lo de la trabasación y la depresión como valor, pero no, esto es sí está, pero sí está en lo claro. Ahora no es como la triada edema, proteinuria y hipertensión. No, el edema no está, proteinuria sí. Sí, claro, no es cierto, está bien. Sí, que no era como antes. Y no se espere que una paciente va a traer los pies de elefante para que te digan, sí la voy a dejar hospitalizar. Ah, bueno. No es como condición sino para la proteína. Quiere decir que está bien. Pero eso ustedes caen por la cascada que le llegue de isquemia fisular con la parte renal. Y si aunamos esto a los factores de riesgo, si la paciente ya tenía algún problema renal, si la paciente diabetes, más todavía tú dices, este niño está jodido. Pero me explico, ojo, ya lo que viene es fisiopatología y después medicamentos. Punto de partida, muchachos, y repasen. No se conformen con lo que yo les digo aquí. Incluso ustedes tienen algo, vaya, mire, doctor, yo investigué esta vez, una separata de mayo, no joda, de 2022. La discutimos, porque esta vaina es cambiante. Si yo no aquí le estoy vendiendo esto como la Coca-Cola del desierto. Pero hasta ahora es la teoría de la placentación. Y si usted no maneja eso, no maneja lo que dijo María Victoria, ya va, que sé de dónde sale esta verga, qué pasa. No es solamente saber la anatomía, pero qué pasa. Entonces, va a estar tirando el conformismo, el tratamiento. Va a mandar a dopa, va a mandar a vaina, va a mandar nifedipina. Es decir, va a ser prevención secundaria. Ya el mal está hecho. Usted lo que va a estar al tratamiento para minimizar los efectos colaterales de la enfermedad, que es el común denominador de nuestra práctica. Nosotros prácticamente no hacemos prevención primaria o lo que se llama promoción de salud. Educación, las vainas, señora, te va a salir envasada, empieza a tomar ácido fólico, empieza a tomar su de calcio, empieza a tomar tal cosa, pila con esto, pila con el peso, pila con el peso. ¿Listo? Uno le da coñazo, pero uno sí. ¿Verdad? Eso está descrito. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Seguimos mañana y si da chance, mañana pasamos impopularidad y el rescate para que puedan